La crisis inmobiliaria china puede poner en riesgo los mercados mundiales. Los economistas e intelectuales defensores del libre mercado dicen que la intervención estatal en la economía es la raíz de muchos de los problemas financieros. Habría que estudiar el caso de China, un país cuyo régimen político fue durante muchos años alérgico a la libertad económica de la que gozaban otros países. Sin embargo, una vez que el gobierno chino dio mayor libertad al sector privado y a generar redes de negocios con otros países, China pasó de ser un país del tercer mundo a una de las grandes potencias como la conocemos hoy. Pero a través del Banco Popular de China, que funciona como el banco central de dicho país, se sigue regulando la economía a través de regulaciones que son en muchos casos estrictas. Desde los años 90, el gobierno chino propuso una serie de reformas para darle un impulso al sector inmobiliario. Préstamos, bonos y facilidades de crédito a través de sus bancos y a otras entidades financieras. De esta manera, el mercado inmobiliario recibió un impulso que motivó a nuevas inversiones. ¿Quién no querría participar de un mercado creciente y protegido con la garantía estatal, con una necesidad de crear complejos habitacionales para millones de habitantes? Era una gran promesa y el plan resultó bien durante algunas décadas. El plan, sin embargo, comenzó a fallar desde el año 2020, cuando Evergrande, una de las compañías más grandes en el mercado inmobiliario chino, hizo un anuncio que comenzó a tener un efecto de bola de nieve. La realidad fue que la cantidad de oferta de préstamos y créditos para el mercado inmobiliario generó una saturación que ha dejado una gran cantidad de proyectos habitacionales sin terminar. La misma Evergrande no ha pagado sus deudas y esta no hace más que aumentar, siendo superior a los $300 millones. Para entender la envergadura de las consecuencias que podría tener esta crisis en el mercado financiero tanto chino como global, primero tenemos que saber cuánto representa el sector financiero en la economía china. El sector inmobiliario representa nada menos que un cuarto del Producto Interno Bruto de dicho país. Es decir, que una cuarta parte del presupuesto chino está comprometido en deudas que hasta ahora no tiene forma de pagarse. A esto hay que sumar que China no está pasando por uno de sus mejores momentos económicos. La economía china no está creciendo y no se ha recuperado desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Si la situación se mantiene, esto puede provocar una caída y una recesión en el país asiático que golpee fuertemente a los países que dependen de las inversiones y negocios con China. Las proyecciones de crecimiento para China eran de al menos un 1%, pero las cifras alcanzaron apenas un 0,4%. Esto es algo que alerta a los inversionistas y que preocupa a los gobiernos que tienen que negociar o renegociar deudas y préstamos con China. Como bien sabemos, la economía es compleja y los mercados pueden pasar de un día para otro del paraíso al infierno. ¿Y qué ocurre con las casas y edificios en China? Dado el auge en la oferta y la promesa de obtener ganancias, las ventas de casas y edificios se hizo en verde, es decir, los compradores pagaban por la promesa de algún día tener un espacio real en el que poder habitar. Pero a la fecha, cientos de proyectos han quedado a medias, dada la incertidumbre con la que viven sus promotores. Imagina comprar la promesa de una casa y pagar mensualmente la hipoteca correspondiente sin saber si esa casa existirá algún día. Ese temor llevó a muchos compradores a comenzar una huelga en la que se negaron a continuar pagando los créditos de sus casas mientras no tengan certeza de que los proyectos serán terminados. Más de 300 proyectos habitacionales en al menos 50 ciudades se vieron afectados por la acción de estos compradores que dejaron de cumplir con su deuda. Así, podemos ver en toda su naturaleza el temido efecto dominó. Los compradores dejan de pagar y los promotores no pueden seguir cumpliendo con sus propias deudas y el gobierno debe hacerse cargo de la posibilidad de que la quiebra de las empresas provoque que la burbuja reviente. El sobreendeudamiento del sector inmobiliario ha llevado a que las deudas queden impagas y que el gobierno comience a restringir los préstamos. Sin embargo, una mayor intervención del gobierno no hace más que ahuyentar aún más la posibilidad de resolver el problema. Ahora que ya vimos lo que puede ocurrir con China, queda la duda de qué significa esto para los mercados mundiales y por qué debería preocuparnos. Además de que China como nación tiene negocios en todo el mundo, una de sus fortalezas es el alto consumo de materias primas.
Solo China es compradora del 50% del cobre y el aluminio mundial. Por lo tanto, una crisis podría aliviar la inflación. Al haber menos demanda de materias primas, los precios de estas tenderían a la baja. Como contraparte, los países productores de estas mercancías se verían gravemente perjudicados al perder uno de sus mayores compradores. ¿Cuál es la solución? El gobierno está flexibilizando nuevamente los préstamos y los pagos para evitar que las deudas lleven a quiebra a los promotores habitacionales y a las empresas constructoras. Sin embargo, esta solución no será suficiente para detener una bola de nieve que viene bajando a toda velocidad. La caída de las transacciones en el sector de la vivienda y la morosidad de los compradores se suman a la creciente incertidumbre de un sector económico fundamental en el país. No queda más que esperar el efecto que tendrá esta crisis. La caída de Evergrande parecía imposible hasta hace algunos años, pero ahora ya es un hecho, y ni siquiera el gobierno chino, con todo lo cerrado que es en asuntos políticos, puede ocultar el grave error que ha cometido al intervenir el delicado equilibrio que debe existir en los mercados cuando no existen incentivos. Los préstamos y las facilidades del gobierno se volvieron en su contra, y esto puede suponer una de las más grandes crisis a las que deban enfrentarse. Es probable que una de las soluciones sea dejar que los gobiernos locales de las ciudades afectadas por el retraso en los proyectos de vivienda compren los proyectos y de esta manera se hagan cargo de la situación, camuflando así los resultados actuales. Sin embargo, la desconfianza en la alicaída economía china y las amenazas de intervenciones militares a Taiwán son otra parte que deberá ser considerada en este complejo juego que es la economía. La especialista Charlene Chu es conocida por advertir de la burbuja de la deuda china en el año 2010. Según sus declaraciones, lo peor aún está por venir. Todavía es muy pronto para saber cuántas más empresas se declararán en default, y una reestructuración de las deudas puede tomar bastante tiempo. Para ella, no se trata solo del sector inmobiliario, sino de todos los actores vinculados al mismo. Esto es, industrias que se benefician del creciente número de proyectos, como son las de muebles y productos para el hogar, diseño, tecnología y electrodomésticos, entre otros. Todo esto está en jaque y por eso dice que aún es muy pronto para saber cómo terminará esta historia. Si te gustó este video, comparte y no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con toda la información relevante de la economía mundial.